Baruch Hashem Yah Elohim Sebaot, Baruch Hashem Yeshua HaMashiach. Shalom, bienvenidos una vez más a la enseñanza que tenemos esta semana. Hoy tenemos un nuevo título y este es Jehová, análisis profundo del nombre. Vamos al pasuk base, al verso base que tenemos en Yeshayach 52:6. Ciertamente mi pueblo conocerá mi nombre, seguramente conocerán en aquel día que yo, el que prometió, estoy cerca ahora. Bueno, este tema es de alta relevancia para seguir aprendiendo acerca del nombre de nuestro Abba Kadosh. Y pues, antes que nada quiero decirles que busquen en YouTube nuestro canal Kehila Kadosh y allí encontrarán muchas enseñanzas interesantes e importantes. Si no, pues puedes poner en el browser www.youtube.com/c/Kehila Kadosh. Recuerda que las palabras que se mencionan en hebreo son puestas entre paréntesis y entre comillas en castellano para un aprendizaje más profundo en este doctorado de raíces hebreas. Visita nuestra página en Facebook y comparte muchas publicaciones interesantes. Puedes poner en el browser Kehila Kadosh Mundial, el grupo, o Kehila Kadosh Bilbao, la página. Recuerda también, colabora con el ministerio Kehila Kadosh y recibe abundantes abundantes bendiciones. Si quieres comunicarte con nosotros, escríbenos un correo a nuestro email kehila.kadosh@gmail.com, que aparece ahora mismo en la parte de arriba de la pantalla. Es importante que mantengamos en nuestra mente que lo que hacemos con este tipo de estudios es buscar la objetividad y no el sentimentalismo o el apasionamiento desmesurado hacia ningún tipo de palabra. También es importante comprender que no debemos aferrarnos a palabras que bajo un estudio diligente pierden fuerza para indicar el carácter del Creador, ya que la ignorancia muchas veces es peor que el pecado. Analizaremos con diligencia y de manera gráfica cada aspecto, de tal manera que nos quedará claro por qué se le nombra de esta manera al Ser Supremo. Estudiemos entonces de manera analítica y profunda el nombre de Jehová y saquemos conclusiones con conocimiento y verdad. Tengo una pregunta que es: ¿cuál debería ser el nombre del Eterno si nos basamos en cantidades? Y entonces tenemos aquí un gráfico de la cantidad de veces que aparece una determinada palabra o varias palabras en la Biblia hebraica Stuttgartensia, que en algunas aplicaciones informáticas aparece como HISB. Aquí tenemos que en la Biblia hebraica Stuttgartensia, la de Stuttgart, pues el nombre, digamos, la palabra Yevá aparece 5.658 veces en el Tanaj. Y la palabra Yeví aparece 271, la palabra Jehová aparece 44 veces, la palabra Jehoví aparece 31 veces, la palabra Yeví aparece 2 veces y la palabra Jehoví aparece 1 vez. Entonces esto suma 6.007 veces, todo, ¿no? O sea, es decir, el tetragrama en el Tanaj. Entonces esto pues lo podemos tomar nosotros como 6 milenios más 7 años. Esto es muy importante. Sin embargo, si fuera por el número de veces que aparece en la escritura con las nikudot o con las vocales masoréticas, pues la que se lleva el premio sería la palabra Yevá, ya que está 5.658 veces. Sin embargo, vamos a estudiar muchas cosas, como les digo, de manera objetiva y también de manera profunda, de manera gráfica, y también tomando en cuenta muchas cosas de la gramática hebrea moderna y también algunas cosas que están en los escritos antiguos, ¿no? Entonces el nombre de Jehová se encuentra, esto es muy importante, 44 veces en el cuadro anterior, y 44 es el doble de Tav, ¿ya? Entonces aquí lo tenemos, Jehová, que está 44 veces. Ahora, el nombre significa esto, el Strong 2044, Hashem tenemos, ¿no? Entonces esto significa también Hashem, nosotros lo podemos dividir en la letra Hei y la palabra Shem. Shem es nombre y la letra Hei es el artículo, digamos, que se usa para él, la, los. En este caso Hashem significa el nombre, pero también significa riqueza, ¿ya? Y esto lo encontramos ahí. Ahora, el nombre con Nekudot que se encuentra mayor número de veces es Yevá, les recuerdo, ¿no? Esto lo vemos aquí en este cuadro, que la palabra que aparece más veces es Yevá. Ahora, la primera vez que encontramos esto, Yevá, es en Bereshit 2.4. Veamos aquí, dice:
Aquí lo tenemos, vamos a buscarla porque aquí está. Aquí tenemos la palabra que aquí la han traducido como, o la han puesto como Adonai, pero realmente lo que dice en hebreo, lo voy a poner así, es Yevá. Entonces aquí tenemos nosotros la letra Sheva, o la Shewa, y aquí tenemos la Kamatz. Entonces aquí pues tenemos la Y, que es la Y, y esta es la E, Yevá. Entonces aparece aquí Yevá, y así aparece más de 5000 veces, ¿no? en lo que es el Tanaj. Ahora, una de las reglas gramaticales dice que toda consonante debe ser acompañada por una vocal. En este caso, para Yevá y Jehová falta la Jolam, es decir, la vocal O, y así encontramos las otras variantes del cuadro anterior que no son Jehová en toda la escritura. Otra vez volvemos al cuadro, y entonces, pues la palabra Jehová, o el tetragrama con vocales masoréticas, aparece de varias maneras, ¿no? Que las que tenemos en este cuadro, no solo aparece Jehová. Entonces, ahora, nosotros tenemos que la forma poética y las contracciones y la gramática hebrea también las encontramos en las escrituras. Y se conoce que existe una regla gramatical antigua que se aplica al lenguaje y la escritura hebrea. No obstante, no existe un origen definido de esta regla y otras que se aplican para formar o definir nombres en la cultura de Israel. Y tenemos aquí este cuadro para que comprendamos, ¿no? De manera gráfica lo que quiero decirles. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, el tetragrama, ¿no? Tenemos Yod y Hei. Entonces, aquí, al tener Yod y Hei, tenemos lo que se forma al final Yaj. Esta es la forma, digamos, poética, ¿no? La forma poética que nosotros pues nos han dicho de esta manera, que es una forma poética. Y luego nosotros tenemos también la palabra que es las mismas dos letras, Yod y Hei, y tenemos la palabra Yej. Entonces, esto por gramática, digamos, cuando va al final es Yaj, por gramática hebrea moderna, y por gramática hebrea moderna cuando va al principio es Yej. Entonces, aquí lo formamos nosotros, en este caso, ¿no? En este caso, más adelante veremos otros. En este caso, pues tenemos para Yaj, que es la primera y la última, ¿ya? Y para Yej, que es la primera y la segunda. En este caso coinciden, ¿no? Pero aquí se menciona, así se pronuncia Yej, de acuerdo a la gramática yehudí o hebrea, y aquí se pronuncia Yaj. Entonces ahí tenemos nosotros la forma poética y la forma inicial. Cuando vemos este otro gráfico también tenemos lo mismo, o algo que tiene relación con ello. Entonces también tenemos la forma Yaj, que les había mencionado anteriormente, cuando es la forma final, como por ejemplo cuando decimos Yermiyaj, pero también existe Yahu, ¿no? En la forma final, que es Yod, Hei y Vav. Yod, Hei y Vav, y entonces se forma Yahu al final de los nombres. Lo mismo, Yermiyaj sería Yermiyahu o Yeshayahu, por ejemplo, Isaías. Y lo mismo, pues volvemos a lo mismo de la forma inicial, que de acuerdo a la gramática yehudí o hebrea actual, moderna, cuando está así, pues lo que sucede es que la forma inicial se pronuncia como Yej, y la forma final, como lo habíamos visto, se pronuncia como Yaj o como Yahu. Entonces esto es para ir teniendo un precedente. Ahora, los nombres terminados en A son femeninos. Y claro, no, casi todos los sustantivos del género femenino terminan en AH o en AJ. En este caso, pues lo tenemos aquí. Aquí representado, este símbolo representa una letra X cualquiera, y aquí está la Kamatz. Entonces termina en AH o en T. Ya, por ejemplo, cuando decimos Ajot o Ajayot, estamos hablando de algo femenino o de algo plural en femenino. Los demás serán masculinas en la mayoría de los casos. Por eso he puesto yo aquí que casi todos, no todos, ¿no? Porque hay excepciones. Y entonces, pero en la mayoría de los casos serán masculinas, pero hay excepciones que podemos llamar irregularidades. Entonces, para ello también podemos ver nosotros este gráfico, ¿no? De ejemplo para lo que son las terminaciones en A. ¿Por qué digo esto? Porque se habla de que el nombre Jehová suena femenino. Entonces, y los ejemplos que tenemos, por ejemplo, es Torah. Tenemos aquí Torah,
que termina en Kamatz H, que es lo que habíamos visto en la regla anterior, digamos, en la gramática anterior. También tenemos Emuná, que es Torah es instrucción, Emuná, que es confianza o fe, también termina, y son, digamos, como términos femeninos, ¿no? Yeshua, por ejemplo, Yeshua es salvación. Y Javá, en este caso, que es vida o vivir, en el caso de Eva, ¿no? Que también termina y obviamente es una femenina. Y luego, pues yo aquí he puesto que Javá no es lo mismo que Javá, ¿ya? Porque hay una Javá, digamos, que es como Javá, que es con Het, y la otra que es Javá, que es más como con una H muy silenciosa, ¿no? Como Abá, que eso es también, tiene que ver con ser o con existir o con vivir, pero es otra palabra, no es la misma. Entonces nosotros, pues aquí vemos el tetragrama con los nikudot puestos, ¿no? Que en este caso es la Sheba, la Jolam y la Kamatz, y entonces se lee Jehová. Entonces aquí hay discusiones respecto precisamente a que termina en A, y entonces por eso suena, digamos, como femenino. De hecho, por eso, como les decía en los nombres anteriores, pues que les mencioné, Yeshayahu y Yermiyahu, pues se pone Yahu, precisamente por eso, nos lo vamos a seguir viendo más adelante. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, que antes del templo de Herodes, los nombres como Yermiyah eran pronunciados como Yermiyahu, precisamente para evitar la connotación femenina que producían en las mentes de las personas que no estaban familiarizadas con el significado de los nombres, es decir, personas sin educación mínima, ¿no? Entonces por eso es que en vez de decir Yermiyah se adoptó la forma de decir Yermiyahu, y entonces en vez de tener solo 2 letras del tetragrama, porque Yermiyahu tiene un significado, ¿no? Entonces como Matillahu, que significa regalo de Yahu o regalo de Yah, entonces entre otros. Ahora es importante el nombre o el significado del nombre. Entonces hago esta pregunta porque si nosotros vemos el significado de la palabra Shem, vemos que tiene varias connotaciones, y entre ellas dice que tiene como carácter, ¿ya? Honor, autoridad. Carácter también significa nombre, renombre, famoso, fama, conocido, ilustre. Entonces tiene que ver con el carácter también, ¿no? Ahora debe hacerse mucho énfasis, he puesto yo en mis notas, en el carácter del nombre, o sea, en el carácter de Hashem, del nombre, y en el carácter de Jehová, o en el carácter de el Eterno, digamos, del nombre del Eterno. Entonces, recuerden que siempre hay debate, ¿no? Hay debate con respecto a Yahweh o a Jehová, y ahora vamos a sacar muchas conclusiones precisamente relacionadas al nombre Jehová y entender por qué, si nosotros llegamos a mencionar, ya sea, ahora no vamos a ver Yahweh porque quedará como para la tercera parte, pero recuerden que ya tenemos la primera parte que se llama la gran batalla de los nombres, Jehová contra Yahweh. Pero aquí tenemos la palabra que estamos estudiando es Jehová, y entonces si ustedes usan Jehová, pues que sepan por qué lo usan, y no solo por decir, no, es que este es porque está escrito muchas veces en muchos escritos antiguos. Sí, está escrito ahí, los masoretas, etcétera, pero ¿por qué? ¿Qué significado profundo tiene? Entonces eso es lo que nosotros estamos determinando ahora. Y para eso también tenemos que estudiar o entender qué son las mater lectionis o madres de lectura. Antes que nada, quiero que entendamos que muchas personas han nacido en Israel y hablan hebreo, incluso dan clases de gramática hebrea, pero no saben todo lo que estamos hablando y estudiando en este momento, porque una cosa, digamos, es lo que ellos llaman religión y otro es lo que llaman, por ejemplo, la vida natural, ¿no? Entonces, esto no tiene por qué saberlo cualquier persona solo porque nació en Israel y porque sabe hebreo y aunque sea profesor de gramática hebrea, porque esto obviamente no lo van a estudiar en un colegio tan fácilmente. Entonces, aquí tenemos las madres de lectura o mater lectionis, y les vamos a dar un repaso, ¿no? Entonces tenemos la letra Aleph, que puede ser usada como mater lectionis o como madre de lectura, como vocal A, E y también como O. Mayoritariamente se usa como A. Luego tenemos la letra Hei, que también se puede usar como E, como A, como O, pero mayoritariamente la letra Hei se usa como E. Luego tenemos la Vav, que también se puede usar como O, como U, mayoritariamente se usa como U, aunque esto es más indistinto, es decir, se usa tanto como O y también como U. Y luego tenemos la Yod, que también se puede usar como I o como E, pero mayormente o mayoritariamente se usa como la vocal I.
Entonces, ¿por qué les enseño esto? Más adelante vamos a ver que hay palabras que no tienen nekudot. De hecho, los escritos originales antiguos, más antiguos, no tenían nekudot. Y son más nuevos los nekudot o los puntos vocálicos masoréticos son muy nuevos. Entonces, con respecto a algunas escrituras. Y eso lo vamos a ir viendo conforme desarrollemos esto. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de los rollos del Mar Muerto. Entonces, en los rollos del Mar Muerto, o los Dead Sea Scrolls, o los de Qumran, digamos, tenemos la palabra Elohim, por ejemplo. Entonces aquí tenemos la palabra Elohim con Nekudot. Entonces aquí tenemos nosotros, esta es una E, digamos, se representa como una E, y la Aleph hace el sonido de, digamos que es muda. La Aleph es muda, esto es muy importante. ¿Por qué la Aleph es muda? Porque la Aleph es el Padre. Entonces, y la palabra del Padre es el Hijo, ya, y es la Yod. Sin embargo, pues son lo mismo, pero es muy importante que entendamos que el símbolo es de que el Aleph, ¿por qué es muda? Porque necesita la palabra, y la palabra es su Hijo. Entonces, pero aquí tenemos nosotros la Aleph, que para hacer el sonido de usa este Nekudot, y luego tenemos la L o la Lamed, que y luego tenemos la Holam, y luego tenemos la Hirik, que es la vocal I, y aquí tenemos la O y aquí la I, y entonces esto forma la palabra Elohim. Aquí tenemos la Yod, que hace el papel de I, perdón, hace el papel de I, junto con la Hirik, y luego tenemos la Mem, que pues hace el papel de M, Elohim. Y esto en los rollos del Mar Muerto aparece así también, obviamente sin los Nekudot, pero sí aparece con las mismas letras, ¿no? Aleph, Lamed, Hei, Yod y Mem. Ya aparece sin Nekudot. Recordemos también que los masoretas muchas veces le agregaron al tetragramatón Kadosh o al tetragrama Kadosh las vocales o Nekudot de la palabra Elohim. De esta manera se obtiene la palabra Yehoví, que ya vimos en el primer cuadro, ¿no? Cuando se le agregan estas Nekudot. Eso también lo hemos visto, nuevamente repito, en el vídeo que se llama La Gran Batalla de los Nombres, que lo pueden buscar, ponen La Gran Batalla de los Nombres, que es Hila Kadosh, en YouTube, y ahí les aparecerá. Vean ese vídeo. Se lo voy a estar recordando permanentemente. Ahora, tenemos otro ejemplo en los rollos también del Mar Muerto. Tenemos otro ejemplo que se han encontrado en estos escritos, y entonces aquí la misma palabra, ¿no? Elohim, que tenemos aquí sin Nekudot y aquí con Nekudot, ya, y aquí tenemos Elohim, pues aparece sin Nekudot o vocales, pero con madres de lectura. Es decir, aquí observamos nosotros que no aparece ni la Hirik, ya, no aparece ni la Hirik, ni la Holam, ni la E, digamos en este caso, pero sí aparece, en este caso, aparece la Vav, ya, la Vav haciendo el papel de O, ya, el papel de O, lo he puesto aquí en las notas. Aparece la Vav haciendo el papel de O, y no, como no aparece la Hirik, aparece la Yod haciendo el papel de I. Y entonces aquí hay agregado una letra, que es la Vav. Entonces está agregada. Entonces aquí se está haciendo uso, sin necesidad de Nekudot, se está haciendo uso de las madres de lectura. Entonces aquí pues dice también Elohim en este caso, pero hay una palabra de más. Es como que pusiéramos aquí una Vav, ya, una Vav así, o aquí. Entonces hace el papel de O, la Vav. Eso es lo que está sucediendo aquí. Si no lo entienden ahora mismo, pues le ponen una pausa y lo revisan. De hecho, yo lo he puesto aquí. Aquí está. Elohim. Entonces aquí tenemos aquí está la O, que es la que está insertada, digamos, la Vav. Luego tenemos la H, luego tenemos la Yod, que hace el papel de I. Ya, porque en este caso no lleva Hirik, que es el Nekudot para I. Entonces ahí tenemos nosotros este cuadro en los rollos del Mar Muerto, ¿no? Que tiene también usando las Mater Lectionis. ¿Qué pasó? Me salí de aquí. Entonces estamos aquí en Isaías, Yeshayahu 52:6. Me salí sin querer. Vamos a volver al cuadro que estaba en los rollos del Mar Muerto, ¿no? En el segundo cuadro tenemos aquí. Ténganme paciencia, Jimahayot, guarden las piedras, todavía tienen que tener rajem.
de este inútil siervo. Es muy importante recalcar, he puesto en mis notas, lo siguiente: los rollos del Mar Muerto datan desde el 335 antes de Mashiach. Otra vez repito, los rollos del Mar Muerto datan aproximadamente desde el 335 antes del Mashiach, y la mayoría son del 250 antes del Mashiach. La mayoría de rollos del Mar Muerto son del 250 desde el Mashiach, mientras que los textos masoréticos tienen una fecha entre el siglo VI o el año 600 y el siglo X o el año 1000 después del Mesías. Es decir, los rollos del Mar Muerto son unos 1000 años más antiguos que los textos de los masoretas, por lo tanto no tienen Nekudot. Los rollos del Mar Muerto, los textos de los Dead Sea Scrolls, los del rollo del Mar Muerto, no tienen Nekudot, no tienen digamos símbolos vocálicos masoréticos, porque son 1000 años más viejos de acuerdo a lo que se ha estudiado, ¿no? Entonces, también otra cosa a tener en cuenta es que de acuerdo a los rollos del Mar Muerto, la regla gramatical de que cada consonante debe acompañarse con un símbolo masorético no se aplica, ya que no existían, sino o por lo menos no están plasmados en ningún escrito. Esto sucedió hasta unos 1000 años después, y además en los rollos del Mar Muerto muchas veces se usan las madres de lectura, como ya hemos visto, ¿no? Entonces los ejemplos que vimos de que las madres de lectura, que también las vimos en un cuadro anterior, se usan ahí. Ahora, otra pregunta, ¿qué nos dice también el diccionario de Strong? Entonces tenemos aquí la palabra Elohim, y entonces si nosotros observamos aquí la palabra Elohim, tenemos la E, digamos, ¿no? La E, la Lamed, ya que es la L, luego tenemos la O, que es la Yod. Han puesto la Yod como O, y luego tenemos pues la H, y luego tenemos pues la Yod también como I, pero aquí la que han puesto es la letra Yod como madre de lectura, pero la han puesto como O, ya. Entonces y esto estamos hablando del diccionario Strong, no estamos hablando de los rollos del Mar Muerto, sino del Strong, que es un diccionario un poco más moderno, pero que bueno, que también tiene que ver con mucha profundidad y conocimiento de lo que es la escritura hebrea, ¿no? Y la gramática. Luego tenemos esta otra palabra que es Jehová, que es más o menos lo que estamos estudiando, y entonces también vemos aquí nosotros que, digamos, aquí debería de estar solo el tetragrama, ¿no? Solo debería de estar Yod, y debería de estar la Hei, y debería de estar la Vav, y debería de estar la otra Hei. Sin embargo, lo que nosotros observamos aquí tenemos la Yod, la Hei, y luego nosotros tenemos la Vav, pero otra vez tenemos la Yod haciendo el papel, digamos, de alguna manera, el papel de en este caso de la O, ¿ya? Entonces aquí dice Jehová. Otra vez se ha insertado, digamos, una madre de lectura. Y veamos más ejemplos. Entonces, en este Strong anterior observamos el uso de la Vav como o en este caso la Yod, debido a que en muchas partes el tetragrama aparece sin el punto vocálico masorético Holam, que representa la vocal O, y por tanto, como vimos anteriormente, se lee Yevá y no Jehová. Eso lo hemos visto en los cuadros anteriores. Y aquí podemos ver un ejemplo en Shemot 3.15. Si lo vemos en hebreo, vamos a ver, pues, en este caso, lo que es la palabra Yevá, digamos, la palabra Yevá, o la palabra, pues, supuestamente las vocales de Adonai, ¿no? Entonces buscamos el tetragrama aquí, ¿no? Buscamos el tetragrama, y otra vez lo que encontramos en Shemot 3.15 es esto. A esto ya les he dicho que se llama signos de cantilación, pero eso no son nikudot, no son vocales, sino que son para cánticos. Entonces aquí nosotros tenemos la palabra ye, y aquí tenemos ba, que es lo mismo que tenemos en el cuadro posterior, que es este. Vamos a ver, me voy a salir de aquí. Aquí, vean. Entonces aquí se supone, ¿no? Se supone que aquí debería de agregarse, pues ya saben, las vocales de Adonai, que es A, la Holam, la Kamatz. Entonces tenemos, pues en este caso, la Hataf Patach, pero aquí realmente lo que han puesto es una Shewa. Y luego tenemos una Kamatz, que es así, está aquí, y falta la Holam, que no está aquí. Entonces aquí lo que dice es
Yevá. Ahora, esto es muy importante porque lo que habíamos apuntado aquí, que no vemos nosotros ciertas vocales que deberían de estar, es decir, que a veces se escribe de una manera y a veces se escribe de otra. Acerca de la vocal masorética Holam, quiero que entendamos que es conocida en el lenguaje hebreo, la Holam es la O. En el caso del tetragrama Kadosh, como la vocal de los Shamaim o de los cielos, porque viene de arriba, ya que se coloca arriba y proviene de las palabras sustitutas Adonai o Elohim. Entonces, ahí se le da cierta importancia, ¿no? Precisamente porque, como se le llama, la vocal de los Shamaim. Y es porque si nosotros vemos aquí, por ejemplo, si tenemos aquí una letra, la O, la Holam va aquí, ¿ya? Si tenemos otra letra, por ejemplo, para la Hirik, aquí tenemos una letra, la Hirik, la I va aquí. Y así sucesivamente. La mayoría van debajo, ¿ya? Excepto la Dagesh no es ninguna vocal, sino que es un punto que se pone generalmente, por ejemplo, en la Vav se pone así, que es Dagesh significa fuego de pescado, algo así, ¿no? Bueno, Dagesh es como un puntito, ¿no? Como un ojito de pescado, pero no es un nekudote en sí. Entonces, pero esto convierte a veces a la Vav en U. Sin embargo, es para hacerle énfasis, ¿no? Porque para hacerle énfasis que se está usando, en ese caso, digamos, se está usando como... Ahí va, me volví a salir. Se está usando como U. Entonces, aunque la Vav, repito, se puede usar como O, como U, pero muchas veces se le pone el Dagesh para indicar que está siendo usada como U. Y les repito que la Holam va arriba de la consonante, mientras que la mayoría de vocales van debajo. Entonces, una de las reglas gramaticales también en el hebreo enseña que una hey en medio de una palabra no puede permanecer muda y debe llevar una vocal seguida de ella, ya sea una sheva muda o una holam. En el caso del tetragrama Kadosh se usa esta regla para su pronunciación, y esta explicación es uno de los por qué se pone la vocal masorética holam. Aparte de Adonai y Elohim, digamos, que llevan esa letra vocal, la Holam, que está arriba y se le llama la de los Shamaim o la de los cielos, también existe que no debe ponerse una hey en medio de una palabra que esté muda, ¿no? Entonces debe llevar una vocal y se le pone la Holam. Ahora, esto se hace en el lenguaje hebreo actual, con los nombres teofóricos que contienen el triliteral del tetragrama, tales como Yehoshua, Jehonatán, Jehoshaphat, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos estos nombres que se hace de esa manera, ¿no? Está el Yod Hei y luego está la Holam, la letra Holam que va arriba de la Hei, y entonces se forman los nombres como Yehoshua, Jehonatán, Jehoshaphat, etc. Ahora, en el caso de Yehudá, sin embargo, esto no se cumple. En este caso, la madre de lectura Vav se convierte en el sonido U y no se usa la vocal masorética Holam. Este tipo de excepciones causan confusiones para obtener nombres como Yehuah, ¿ya? Yehuah o Yahuwah, o Yahuwah le dicen algo otro, ¿no? Lo cual se obtiene quitando la letra Dalet del nombre Yahudá, que lo tenemos aquí, ya, para que más o menos lo vean de forma gráfica. Lo hemos visto en otros, pero aquí tenemos la Yod, la Hei, digamos, la Vav, que hace el papel de U, y luego tenemos la otra Hei. Entonces, por eso es que dicen, bueno, le quitamos la Dalet, vamos a quitar aquí, y entonces, ¿qué es lo que obtenemos? Tenemos Yehuah, aquí tenemos la Yod, ya, Yod, la Hei, y aquí tenemos la Vav, y aquí tenemos la otra Hei, perdón, así. Entonces tenemos Yehuah. ¿Por qué? Porque le quitamos la Dalet. Y por eso es que algunos dicen el nombre del Eterno es Yehuah. Y otros dicen es Yahuwah. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, empieza con Yah y hacen lo mismo, no quitan la Dalet. Ya, la quitan la Dalet y entonces aquí era Yehuah, que es lo que tenemos aquí arriba. Y aquí tenemos Yahuwah, es con Yah, porque empieza con Yah, es porque es lo que dice... exaltado sea Yah, honorado sea Yah, etcétera, ¿no? Entonces el nombre dice Yah Elohim Sebaot, por ejemplo, ese nombre sí es reconocido. Entonces tenemos esas reglas. En el caso de Yahweh o Yahvé, son más derivaciones de pronunciaciones sin ningún compuesto gramatical ni aditivos de símbolos masoréticos, sino más bien una estructura básica vocálica de las cuatro
letras. En este caso, digamos, si nosotros vemos que muchos se basan en esto, digamos, en Yahweh, por ejemplo, que es, digamos, son como madres de lectura, ¿no? Entonces dicen, la Yod es la... Uy, qué grandota me salió, perdonen. Vamos a hacer un poco más chiquindorria. Vean. Yod. Y luego tenemos la A, que en este caso es la Hei, que puede hacer el papel de A, hablando de madres de lectura. De hecho, Flavio Josefo lo menciona como vocales. ¿Por qué? Porque pueden ser usadas como vocales. Entonces tenemos Yod, Hei, y luego tenemos la Bab, que también puede ser usada como U o como O. Y luego tenemos la otra Hei, que en este caso pues se pone como E, precisamente por lo de los sonidos femeninos, algunos piensan eso, y, perdón, aquí la Bab la puse como U, ya está como U aquí tendría que ir así, Yod Hei Bab Hei, entonces la ponen como esto, pero aquí no lleva ningún nekudot ni ninguna cosa, simplemente es como madre de lectura, ya se pone Y, I, A, U, E, y de ahí proviene muchas veces el sonido Yahweh, ya otros pues la Bab la pronuncian como Yahvé, como V, perdón, como B pequeña, como le llaman en unas partes. Entonces, pues ahí lo tenemos. Ahora, yo he puesto aquí también en mis notas que si deseas saber más acerca de la letra Vav, como wow, escribe en tu navegador de internet letra wow Wikipedia y lee todo lo que encuentres al respecto. Ahí vas a encontrar que la letra Vav, que nosotros conocemos ahora, los fenicios, digamos que era una cultura casi como la cultura hebraica inicial, digamos, por decir algo, de donde provenía Abraham, más o menos, ¿no? O sea, digamos que Abraham era fenicio, pero después que cruzó el Éufrates le llamaron eufrateo o hebreo, y también que la palabra hebreo también significa cruzado. Entonces, nosotros podríamos llamarlo en ese tiempo bautizado o sumergido. Entonces, pero ese es otro tema. Entonces, en este caso, pues los fenicios usaban la wow, y también en arameo también se usaba la vav como wow o como digamos, en algunos casos. Entonces, pero lo pueden buscar en Wikipedia y ahí lo van a encontrar. Ahora, aquí tenemos un strong que es el 3069, que es Yehoví, que obviamente nosotros hemos visto que Yehoví se forma agregándole los nekudot, los símbolos vocálicos de la palabra Elohim. Sin embargo, aquí nosotros no tenemos nekudot. Entonces lo que tenemos es que la Yod, una vez más, es tomada como O. ¿Ya? La letra Yod es tomada como O. Y entonces por eso dice Yehoví. ¿Ya? Entonces ahí lo tenemos. Y pues la letra Hei es tomada como I incluso, ¿no? Estas son de las cosas que, bueno, nosotros lo observamos debido a que muchas partes del tetragrama se le agregan las vocales de Elohim. Sin embargo, aparece sin el punto vocálico masorético Jolam, que representa la vocal O, y por tanto, como vimos anteriormente, se lee Yeví y no Yehoví. Entonces, es lo que tenemos en el anterior, ¿no? Yeví. Y luego tenemos en Bereshit, este ejemplo lo podemos ver aquí en Bereshit 15:8, que tenemos precisamente aquí, ¿no? O sea, tenemos nosotros el tetragrama y lo voy a marcar aquí. Entonces, esto digamos que es como una sheva muda, ¿no? Esto no se, digamos que no se pronuncia. Entonces aquí tenemos la E y aquí tenemos la I, ¿ya? Que dentro de los nikudot, esta E, digamos que tenemos la I, que es la Hirik, entonces aquí dice Yeví, no dice Yehoví, aunque está el tetragrama ahí. Entonces, ¿por qué dice Yehoví? Porque aquí anteriormente le precede el nombre Adonai. Entonces, para que no diga Adonai, Adonai, aunque aquí lo han escrito así, entonces le ponen Adonai Yeví o Adonai Yehoví. Y pues la nikudot de esta de 5 puntos es esta. Es la Hataf Segol, que es la que representa la letra E. Y lo tenemos aquí en el gráfico, ¿no? Entonces, esto también es importante que lo repasemos. Entonces, aquí nosotros tenemos la Hataf Segol, la Jolam y la Hirik para el nombre Elohim, para el título Elohim. Sin embargo, aquí solo tenemos la Hataf Segol y la Hirik, y la Jolam no está. Entonces, aquí lo que dice es Yeví. Esto lo que denota es
que hay irregularidades, ¿no? Hay irregularidades con el nombre del Eterno usando los Nekudot. Ahora, hay otras cosas, vamos a ir concluyendo cosas, pónganle atención, todo este preámbulo que les estoy dando es muy importante para que entiendan que no solo existe la palabra Jehová, también existe la palabra Jehoví, también existe la palabra Yevá, también existe la palabra Jehová y también existe la palabra Yahvá incluso, ¿no? Entonces, se mete en otra cosa. Aquí tenemos en Shemot 3:15 al 16. La pregunta es, su nombre es Soy el que soy. Entonces Moshe le dijo a Elohim, cuando yo vaya donde los Yisraelim y les diga que el Elohim de sus padres me ha enviado a ellos y me pregunten cuál es su nombre, ¿qué debo decirles? Y Elohim le dijo a Moshe, Eheyeh Asher Eheyeh, yo soy el que soy. Y continuó, así les dirás a los Yisraelim, Eheyeh, yo soy, me envió a ustedes. Y Elohim le dijo además a Moshe, así les hablarás a los Yisraelim. Yod-Hei Vav-Hei, vamos a decirlo así, o vamos a decirlo Jehová, o vamos a decirlo Yahweh, Yod-Hei Vav-Hei, el Elohim de sus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Yitzhak y el Elohim de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este será mi memorial o mi nombre para siempre, este es mi apelativo por toda la eternidad. Ahí le está diciendo, ¿no? Pero se ha traducido como yo soy el que soy. Sin embargo, lo vamos a ver más adelante, la palabra Eheyeh, lo encontramos en el 19:6.1, que se traduce, que en este caso digamos es el verbo hayá, que significa existir, ser, llegar a ser, ¿ya? Entonces, es eso, es existir, ser o llegar a ser, pero está hablando más de futuro. ¿Por qué? Porque está hablando y apuntando a Mashiach. Asher lo encontramos tal cual, ¿no? En este caso, Asher, pues si lo encontramos aquí, significa el qué, por qué, para qué, etcétera, ¿no? Entonces nosotros digamos que lo usamos quién, cuál. Nosotros lo usamos el que, aquí lo han puesto como yo soy el que soy. Sin embargo, lo vamos a estudiar más adelante, que más que eso es más para el futuro. Entonces tenemos que Eheyeh lo encontramos la primera vez en Bereshit o en Génesis 26:3. Dice, reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Yo te asignaré todas estas tierras a ti y a tu linaje en cumplimiento del juramento que le hice a tu padre Abraham. Entonces dice, yo estaré. Esta palabra estaré es a Eheyeh, ya, Eheyeh, estaré. Entonces se está usando como el verbo estar para futuro. Y lo encontramos la última vez en el Tanaj en Sejarjaj 8:8. Y dice, y los traeré aquí para que habiten en Jerusalén. Ellos serán mi pueblo y yo seré, este seré, dice, yo seré su Elohim en verdad y sinceridad. Entonces, este seré es el mismo Eheyeh. Allá estaba como estaré y aquí está como seré. Pero es el mismo Eheyeh. Entonces, Eheyeh Asher Eheyeh se puede traducir como yo seré quien, o yo seré quien, o yo seré el que estaré, o yo estaré quien estaré, o yo seré quien seré. Pero más, digamos, es como yo seré quien estaré. Lo vamos a ver mucho más explicado en otros gráficos más adelante. Miremos alguna explicación gráfica y es esto. Pongan mucha atención, por favor, Ahim Hayot, que este gráfico les va a dar mucha luz. Entonces, sí, porque les he puesto unas luces ahí, entonces los va a alumbrar. No, esto les va a dar mucha luz de conocimiento y sabiduría. Pongan atención, por favor. Entonces, aquí nosotros tenemos, pues, Yevá, ¿no? Yevá, aquí tenemos las dos Nikudot, la Sheva y la Kamatz, y tenemos el tetragrama. Y obviamente esto se refiere a la palabra Yevá. Entonces, Yeh proviene de, en este caso, esta parte, digamos, Yeh. Así, vamos a poner así, voy a cambiar el color para que no se confunda. Aquí, Yeh, así, Yeh. Entonces proviene de Yeh. Recuerden que el hebreo se lee de derecha a izquierda, ¿no? Entonces aquí tenemos Ej, que es lo que tenemos aquí, y luego tenemos Yeh, que es la Yod Hei. Yeh. Entonces Ej es Aleph Hei, Ej, Yeh. Que es Eheyeh, ¿no? Eheyeh Asher Eheyeh, o Eheyeh Asher Eheyeh. Entonces, dice yo, es yo. O sea, cuando se usa la Aleph, generalmente es el pronombre yo. Entonces, dice yo seré, Eheyeh. ¿Ya?
Entonces, he puesto aquí en mis notas que en muchos casos la yod representa el pronombre él, como en Yeshua. Yeshua es él salvará. Y en el caso, por ejemplo, la Aleph representa el pronombre yo, que es lo que les acabo de explicar, y muchas veces la Vav representa el pronombre ustedes o vosotros, pero más ustedes, ¿no? Entonces aquí tenemos nosotros que teníamos ye y ahora tenemos va, la otra parte, que la tenemos aquí. Y esto proviene de hayá, que lo vimos también en un strong anterior, que significa ser, existir, llegar a ser o la causa de. Entonces tenemos, aquí tenemos que esto proviene de aquí. ¿Por qué? Porque tiene que ver precisamente con el ser, y entonces lo que sucede es que hayá se convierte en javá. Esto es, digamos, por cuestiones de gramática hebrea, por sustitución de tradición, por tradiciones, y aparte por tradiciones también yehudim hebreas, y precisamente por la connotación que tiene, ¿no? Como Javá, pero Javá con Het es vida, y Javá con Hei es ser o respirar, y respirar, recuerden que también tiene que ver con Ruach o con aliento. Entonces, este cambio se hace de Hayá, ya que es ser, existir, llegar a ser, a Javá. Esto, como les digo, les repito, es por gramática y por tradición. Entonces, aquí nosotros lo que tenemos pues es Yevá. Ahora, estos datos, aunque encajan, se reconocen como una teoría o como una tradición y no demuestran concluyentemente la palabra Yevá. Pero quería que le entendieran que es de Yej. Este Yej es precisamente este Yej, ¿ya? Yod-Hei. Y luego lo que continúa cuando nosotros unimos Javá, entonces nosotros tenemos Yevá, ¿ya? Que es, digamos, como la parte que corresponde a esta parte. Bueno, más bien a esta, perdón. Voy a borrar, que sería la última parte de ser o respirar, que es Bab. Hey, ¿por qué? Porque esta Hey ya no se pone porque ya tenemos una aquí. Entonces esto nos queda Yod Hey Bab Hey, ¿ya? Y si le ponemos los nekudot, pues dice Yevá. Sigamos aprendiendo un poco más. Bajo esta perspectiva de estudio y con la explicación de Eyej, Asher, Eyej, el nombre Yevá tiene una explicación lógica, basada en las raíces de las palabras, y si a esto le agregamos las reglas gramaticales actuales y que la Holam, ya, ojo, la letra O que está en los títulos principales del Olam, es decir, en Adonai, en hebreo estoy hablando, ¿no? Y Elohim llevan la letra Holam, entonces el nombre Jehová también tiene un gran sentido, basado, digamos, en lo que acabamos de deducir aquí, pero lo vamos a seguir profundizando. También he puesto que hay, sin embargo, si nos basamos en que los escritos más antiguos no poseían símbolos masoréticos de la tradición, eso significa masorético o masora, significa tradición o transmisión, digamos, de la tradición. Entonces tenemos que las formas básicas Yahweh, Yahvé, Yahweh y otras también son lógicas en su forma más pura, es decir, sin los símbolos masoréticos y tomándolos lo que es las letras del tetragrama como madres de lectura. Entonces ya lo habíamos visto anteriormente y lo repito. Existe la regla gramatical actual para el lenguaje hebreo que indica que toda consonante debe ser acompañada por su respectivo símbolo vocal masorético. No obstante, eso ya lo había mencionado y lo reitero. Los manuscritos más antiguos no tienen puntos vocálicos masoréticos porque eso sucedió, pues, digamos, 1000 años o más después, ¿no? Entonces, de hecho, la Torá es todavía más vieja y no tiene puntos vocálicos masoréticos. Entonces, la otra tradición de la conjugación del verbo ser o estar la vemos en este gráfico. También pónganle mucha atención, porque si lo ven, van a ir entendiendo muchas cosas poco a poco. Entonces, veamos aquí. Aquí tenemos, digamos, la conjugación del verbo, ¿no? Que es del verbo ser o estar. En este caso, digamos, del verbo ser. Entonces tenemos Yiyé, que tenemos aquí Yod Hei, y dice él será, ¿ya? Luego tenemos Hayá, ¿ya? Aquí dice él será por esta Yod. Aquí realmente allá, aquí solo dice era. Este él, digamos que no lo lleva, pero yo lo he puesto ahí, pero realmente ahí dice él será, era. Y luego en Jové dice él es, pero realmente aquí solo dice es. Entonces, nosotros lo que tenemos es él será, era y es, ¿ya?
Esto es Yiyeh Hayah Ove. Yiyeh Hayah Ove. ¿Ya? Entonces tenemos las tres palabras. Yiyeh Hayah Ove. Pero para formar, digamos, como un acróstico, ¿no? Como una sigla, digamos, entonces nosotros tomamos la Y, que en este caso es la Yod, luego tenemos la Hei, que es esta, y luego tenemos la Vav, que es esta, que la Vav, en este caso, la palabra V, significa I, la conjunción I, entonces nosotros, y luego tenemos la Jove, entonces nosotros, si hacemos, digamos, ese tipo de acróstico, nosotros lo que tendríamos es Yiyeh Hayah Behove, ya que todo tiene que ver con el verbo ser, y dice, él será, era y, ese I es V, ¿ya? Es esto, V, entonces dice Yiyeh Hayah Behove, y si nosotros sacamos pues esto, como les digo, la primera letra de cada una de esas palabras, entonces nosotros lo que tenemos es Yod Hei Vav Hei, ya tenemos Yod Hei Vav Hei, y lo tenemos como un acróstico, Yiyeh Hayah Behove, él será, era y es. Eso significa Yiyeh Hayah Behove, y si lo ponemos como un acróstico dice Yod Hei Vav Hei. Y bueno, podríamos decir que de alguna manera llega a esta situación, a esta deducción, Yihaveh, Yihaweh, Jihoveh o Jehová podría ser la pronunciación. Bueno, en este caso más sería Yi, que sería esto, Yi, y luego Ha, y luego la V, y por último la última Hei o la última H, entonces tendríamos Yihave. Pero si nosotros lo usamos con los fenicios, entonces en vez de decir Yiyeh Hayah Behove, podríamos decir Yiyeh Hayah Wehove, y tendríamos Yihaweh, ¿ya? O Yihaweh. Y de eso podríamos pasar a Jehové y luego pasar a Jehová. Pero esto más o menos se queda más bien aquí. Voy a cambiar otra vez el color, voy a poner este, entonces más o menos sí se queda aquí. Bueno, este es el IH, VH es prácticamente el tetragrama. Y luego el acróstico, esto sí, esto también digamos que más o menos se acerca. Luego Jehové pues ya es una cuestión por quererla poner, y Jehová pues ya es un poco más difícil de clarificarla en este tipo de acróstico, como él será, él era y él es, o él será, era y es, Yiyeh Hayah Behove. Quería que lo entendiéramos y que lo estudiáramos, porque también se puede ver como un acróstico. Y esto, pongan mucha atención, quiero que entendamos que comprendamos de dónde estamos sacando nosotros el significado del nombre Jehová. Y si lo entendemos de esa manera, pues tendremos una deducción más inteligente cuando hablemos con él y también para explicarle a otros. Este vídeo tiene que verlo una y otra vez y entenderlo. Ahora tenemos la regla gramatical que permite tomar la primera y la última letra de una palabra para obtener una contraída. Anteriormente vimos algo respecto al nombre poético del Eterno y ahora mismo vamos a complementarlo con otros ejemplos. Entonces nosotros aquí tenemos, por ejemplo, esto lo hemos visto también en otro vídeo anterior que se llama Recobrando las raíces hebreas, que es Hila Kadosh, pongan ahí y lo van a encontrar. Entonces nosotros tenemos de la palabra Eretz, ya, deducir, voy a cambiar el color porque se parece, vamos a borrar esto, esperen, ténganme paciencia, Jima, Hayot, yo sé que ustedes ven que medio me detengo y me equivoco y van sacando las piedras, ¿no? Pero tienen que tener paciencia. Vean, aquí tenemos la E y la Z. Entonces esto nos dice eso, pero esto es para el final de las palabras. Pongan atención, para el final de las palabras. De esta palabra obtenemos los nombres y apellidos terminados en EZ, lo que son los hispanos, ¿no? Esto nos da como resultado muchos nombres y apellidos hispanos y cuyo origen nos indica tierra de Israel o Eretz Israel. Entonces, cuando se habla de Eretz, pues no se necesita decir Eretz Israel, sino simplemente Eretz, y ya esto pues es un código, ¿no? Esto de hecho se fue llevado a las tierras nuevas, y este código se ponía precisamente en los apellidos o en los nombres para identificar que esta gente tenía un origen yehudí sin que los demás lo supieran. Era un código. Entonces, ¿por qué? Por lo mismo, por la persecución y para pues evitarse algunas cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque quieras o no, cuando uno es apartado, entonces la gente a veces piensa que uno es engreído, orgulloso o marginado,
o loco o lo que sea. Entonces la gente pues dice, mira, para no confundirnos hay que tener un código. Luego tenemos que basado en esto también hay otra regla, ¿no? Hay una regla gramatical para ello, que es lo que hemos visto en el nombre poético Yah, ya que es la Yod y la última letra o la última Hei. El tetragrama tiene dos, pero no tomamos la primera y la segunda, sino la última. Esto se puede comprobar con los nombres bíblicos, los nombres Yehudim, que llevan, por ejemplo, el Yeho, pero se lo quitan y entonces el Yeho se convierte en Yo, que se toma, y aquí sí es más fácil distinguir que es la primera y la última, ¿no? La última letra para formar una tercera palabra, para sustituir, en este caso, pues sustituir, digamos, la parte que corresponde al tetragrama Kadosh. Entonces de esta palabra obtenemos los nombres iniciados en Yo, que nos da como, porque recuerden que el nombre poético es Yah. Entonces yo ya no es el nombre poético, entonces se sustituye el nombre para no profanarlo, por ejemplo. Entonces tenemos yo, esto nos da como resultado muchos nombres como Johanan, ¿ya? Aquí tengo otra vez el mismo problema del color, vamos a cambiarlo con verde, así. Tenemos Johanan, luego tenemos, que esto pues por un nombre largo sería Jehohanan, Juan, ¿no? Lo que se traduce como Juan, y luego tenemos Jonathan, que se podría que proviene de Jehonatán, lo mismo que Yeshua proviene de Yehoshua, y luego tenemos Jonatán, ¿no? Que es, digamos, en castellano. Ahora tenemos Joquebed o Yoquebed, que es Jehoquebed, que es Jocabed, ¿no? Entonces esos son algunos ejemplos. Ahora, esta regla gramatical y tradicional es utilizada para el uso del prefijo, es decir, al principio yej y no yaj. Cuando la palabra incluye forma poética del tetragrama Kadosh, la palabra yaj es utilizada como sufijo, es decir, al final. Entonces, la forma poética, como en Yermiyah, es Yermiyahu o Yermiyah, es al final Yod-Hei es yaj y al principio es yej o yejo, ¿no? Cuando lleva la vav, entonces lleva la letra Vav dice Yehu o Yeho. Entonces, pero eso es al principio de las palabras. Ahora, ¿qué podemos aprender del nombre del Mashiach? Esto también es muy importante. Miren, estamos viendo varios gráficos. Entonces, si no los entienden, cuando ustedes vuelvan a ver el vídeo y lo lleven lentamente y vayan tomando notas para que el Eterno los vea, que ustedes son diligentes y que aman su nombre y que quieren investigar y entender muchas cosas acerca de todos los nombres que se usan para llamarlo a Él, ¿no? Entonces, con diligencia ustedes, el Eterno pues los va a premiar, él se va a ver con agrado lo que ustedes hacen. Entonces, aquí vemos el nombre Yeshua, ¿ya? Que es, digamos, como la forma contractada de Yehoshua. Entonces, nosotros tenemos que Yeshua, aquí tenemos nosotros la letra Yod, la letra Shin, y entonces cada una de estas tiene un sonido, ¿no? Entonces aquí I o Ye, Shu, y aquí tenemos la U y la A. Entonces, Yeshua en su forma original de escritura no tiene símbolos vocálicos, obviamente, ¿no? Porque está en la Torah, incluso en Yeshua Keviti, allá en Bereshit 48:19 o 49:18, 49:18 me parece que es. Entonces dice, yo espero por tu salvación, oh Jehová o Yahweh. Entonces ahí dice Yeshua Keviti, ahí usa la palabra Yeshua. Entonces eso estaba antes de que existieran los símbolos masoréticos. Entonces la Vav, en este caso, suena como Mater Lectionis, ¿ya? Lo que es la Vav suena como U, aquí, y la tenemos aquí, ¿ya? Dice Yeshua. Entonces aquí suena como U, como madre de lectura, como vocal, pues. Entonces, luego tenemos más cosas aquí, lo que les decía, como nosotros sabemos que la Yod se usa como él, ¿ya? Como para el pronombre él, entonces tenemos Ye, que es él. Luego tenemos Hayá, ya, para verlo de otra manera, tenemos Hayá, digamos, nosotros tenemos Hayá, que será o existirá, ¿ya? Entonces, pero también sabemos que Hayá se convierte en Javá, que también es será, respirará. Entonces tenemos que Javá, entonces dice él, y luego tenemos nosotros aquí, Yod Hei Vav Hei, que llegamos a él será,
Él existirá, Él respirará. Esto también lo podemos ver aquí, ¿no? Otra vez, o sea, en este apartado de esta parte que tenemos Ejeyej, que tenemos Ej, aquí sería yo, porque les decía que la Yod es para Él y la Aleph es para el pronombre yo. ¿Ya? Y entonces como se lee de derecha a izquierda, perdón, entonces tenemos yo seré, Ejyej, ¿ya? Entonces, pero nosotros, si tenemos la Yod, entonces si aquí tuviéramos la Yod, tenemos Yod, Hei, entonces diría, Él será. Pero bueno, esto otra vez lo tenemos aquí, que es lo mismo, solo que con la letra Yod, que es lo que les estoy diciendo. Entonces dice Yeyej, aquí dice Ejeyej, aquí dice Yeyej, y dice Él será. ¿Por qué? Porque en vez de la Aleph tenemos la Yod. Entonces, cuando el Padre dijo Ejeyej, Asher Ejeyej, Él dice, yo seré el que seré. Pero luego, cuando Él le dice a Moshe, ve y dile al pueblo, dile que Él será, Él existirá, Él respirará, refiriéndose a Mashiach. Y ellos sabían que había una restauración. Aún el pueblo de Israel lo sabía en Egipto, sabía que el diablo existía, que el aún lo reprenda y que había causado problemas y que vendría un ungido, Él, que vendría como hombre, que existiría, que vendría un hombre que sería, que vendría un hombre que respiraría y derrotaría las obras del maligno, Baruch Hashem, y que ya vino, y es Yeshua Mashiach. Entonces, aquí lo tenemos, que la Yod dice, Él será. Veamos un poco más, para ir llegando más al punto fundamental del nombre Jehová, para que entiendan de dónde proviene. Ya no solo decir, no es esto porque dice una persona que hay muchos escritos en donde está. De hecho, esta persona, algunos me lo han mencionado, bueno, no solo a él, no explican de dónde viene el nombre, solo dicen que está en muchos escritos, entonces no explican por qué es ese nombre ni de dónde viene. Ahora lo van a entender o lo están entendiendo. Como les repito, vean este video una y otra vez hasta que les quede más claro. Aunque en estos dos gráficos que vamos a ver ahora mismo van a entender bastante bien el por qué se usa ese nombre, Jehová. Ahora, lo más importante es saber el significado y el por qué le nombras. Otra cosa muy importante, aparte de saber el significado y el saber por qué le nombras, quiero que entendamos que este no es el fin de este tema. Yo voy a seguir dando temas acerca del nombre porque el nombre es profundo, es eterno, es increíble. Es alto, lo más alto que te puedas imaginar. Y podemos hacer muchos temas. Yo llevo muchos temas ya, unos 5 o 6 profundos respecto al nombre. Y vamos a seguir estudiándolo. Pero para que entiendan ahora todo esto del nombre Yevá, Yehoví, Yeví, Jehová, etcétera, todos los nombres quiero que entiendan, o el Ejeyej, Asher Ejeyej, que ya se los expliqué y lo vamos a terminar explicando otra vez aquí, para que entiendan de dónde viene, ¿no? Y por qué se pronuncia de esa manera. Entonces, otra vez nosotros aquí pues ya vimos esta parte, la vamos a repasar. Entonces aquí tenemos nosotros la Aleph, que es yo, digamos yo seré. Cuando es Ejeyej, yo seré. Está hablando de futuro, no yo soy, yo seré. Y si es la Yod, que tenemos aquí, entonces dice Yeyej, no dice Ejeyej, dice Yeyej y dice Él será. Porque está hablando pues de la persona, ya no está hablando de yo, sino que se está diciendo, dile al pueblo de Israel que Él, hablando de yo, hablando de mí, por decir algo el Eterno, dile que Él, pero Él porque ellos lo que esperan es a un ungido. Y posiblemente ellos se van a confundir y van a pensar que eres tú. De hecho así pasó. Pero Él les está hablando del Mashiach que se le mencionó a Abraham y a Yitzhak, que le dice yo estaré. Ahí le dijo Ejeyej. Y ellos cuando Moshe llega y les dice Ejeyej, Asher, Ejeyej me ha enviado. Y dice, eso fue lo que le dijeron a Yitzhak. Y eso fue también lo que le dijeron a Abraham. Y eso fue también lo que le dijeron a Jacob. Yo estaré. ¿Ya? Ejeyej. Yo seré contigo. Ejeyej. Por eso es que le dijeron, entonces sí te creemos, Moshe. Entonces, ellos entendían bien la parte, digamos,
pues la raíz fundamental de qué tiene que ver. ¿Por qué? Porque en la escritura, en la literatura y en la cultura hebrea y en el mundo entero, para nosotros, los seguidores de Yeshua, la fundamental es la existencia, el ser, el objetivo, el propósito por el cual hemos sido creados. Entonces, nosotros, si lo vemos aquí, pues tenemos nosotros, como les explicaba anteriormente, que aquí tenemos Ye, que es él, pero aquí, por ejemplo, nosotros tenemos Hayá, que es lo mismo que se convierte en Javá, que será, existirá, pero esto es impersonal. Aquí simplemente dice será, existirá, será, respirará. Es impersonal, porque no lleva ningún pronombre o ninguna de las letras, en este caso especiales, que se usan como pronombres como Aleph o como Yod. Entonces aquí sí ya tiene el pronombre él, como en el nombre Yeshua, que dice él salvará. Shua es salvará y él es el salvará, o sea, es él. ¿Quién es él? Yah, ya es Yahweh o Jehová, que es en este caso, por eso dice Yahshua. ¿Ya? Ahora, si nosotros nos vamos a las reglas gramaticales hebreas, Yahshua es un nombre híbrido, es un nombre que dice Yah salvará, pero no es un nombre, digamos, que se pueda escribir hebraicamente, pero sí se puede pronunciar. Ahora, tenemos aquí Yod, Hei, Vav, Hei. Entonces aquí sí ya no es impersonal. Aquí ya está hablando de quién. Él será, existirá y respirará. Aleluya. Entonces aquí lo he dejado yo separado por un guión para que vean que aquí dice él y luego dice será, existirá, respirará. Pero otra vez, lo que hemos visto aquí abajo es impersonal. Entonces dice Yehavá, que es lo mismo que tenemos nosotros aquí. Aquí le falta una H. Entonces dice Javá. Ya será y respirará. Entonces dice él, pero ahí, digamos, está separado por el guión, porque eso es una cosa y luego Javá es otra. Entonces tenemos él será, existirá, respirará. Entonces, aquí nosotros tenemos, pues precisamente que tenemos el pronombre él y tenemos, pues, tres verbos, digamos, que al final es el mismo, ¿no? Será, existirá y respirará. Pero se está refiriendo a nadie, es impersonal. Pero cuando ya lo llevamos al plano de personal del Mashiach o de Yahweh o de Jehová o del el hombre ungido, por decirles algo, entonces ya él cambia. Entonces ya no es Jehová, porque es Jehová. Aquí es Jehová. Y entonces ya aquí en la gramática entra digamos, la Hei, por decirles algo, ¿no? La Hei, que en este caso es la Holam, toma el carácter ya no de Ha, sino de Ho, por el pronombre que ya es personal, ya es personal. Jehová es impersonal, Jehová es personal y es él, hablando de la mano derecha de Yahweh o la mano derecha de Jehová o la mano derecha del Olam, del Eterno, es el Mashiach, ¿ya? Él será, él existirá, él respirará, Jehová. Eso significa Jehová. Él será, él existirá, él respirará. ¿Por qué? Porque digamos que para la mente humana en ese momento, lo que existía, o lo que existe, digamos, en ese presente del pueblo de Israel y de Moshe, es el Eterno, es Eheye Hasher Eheye, yo seré, es decir, él es Ani, ya, yo soy, pero él les dice, no, es que yo les he dicho que voy a enviar a un ungido a mi mano derecha, a mi Dabar, él será, él existirá, él respirará. Ustedes están esperando a ese ungido para que los liberte. Y claro, en ese caso fue Moshe haciendo el papel de Mashiach y después haciendo el papel de padre o de Abba. Pero el pueblo de Israel a quien esperaba es al Mashiach. Todo el mundo, todos los tiempos, todas las edades, quienes han estado esperando, quienes hemos estado siempre esperando es al Mashiach. Y por eso dice, él será. ¿Por qué? Porque en ese momento él era solo Ruach, solo espíritu, no había sido. Aunque ya era antes de la fundación del mundo, pero nadie lo había visto. Él no existía, porque aunque existía en el seno del Padre, pero él nadie lo había
palpado, nadie lo había escuchado literalmente como hombre, y luego él respirará porque él nació de una virgen, aleluya, y de ahí viene Jehová, que es lo mismo de, otra vez, que viene de esto, de él, que es la Yod, y luego pues de Javá, que es Jehová, que es impersonal, ¿ya? Pero cuando es personal, cuando se habla de Jehová, entonces dice él, ¿quién? Mashiach. Él será, él existirá, él respirará. Aleluya. Entonces ya no está hablando de Aleph, sino que está hablando de Yod. Aunque la Yod, pues si nosotros lo queremos ver en la letra Aleph, se lo voy a recordar, lo tenemos aquí, tenemos a Mashiach, ¿ya? Tenemos a Mashiach, a ver, tenemos a Mashiach aquí. Entonces tenemos la letra Aleph, que es así. Y aquí. Entonces, este es Mashiach en Shamaim, ¿ya? Mashiach divino, por decir algo, y este es Mashiach, son dos Yod, y tenemos la Vav, ¿ya? Recuerden que esto es Yod, es 10, y luego tenemos la Vav más 6, más Yod, y esto da 26, y 26 es Aleph, ¿ya? 26 es Aleph, y también 26 es esto, 5, 6, 5, 10, 26, ¿ya? Esto suma 26, el tetragrama, y también la letra Aleph, si nosotros lo tomamos como Yod, que es esta, Vav, que es esta, y Yod, que es la de abajo, ¿ya? En este caso es esto así. Aquí tenemos, vamos a ampliar aquí, vean. Aquí tenemos 10, aquí tenemos, qué gordito, esto comió mucho. Vamos a hacerlo más delgado, así. 10, 6, 10, 26 es la Aleph. Tiene una Yod arriba y una Yod abajo. Y una Vav que los atraviesa. Entonces esto suma 26 igual que el tetragrama. Entonces, si eso es muy chiquitín, así. Entonces ahí tenemos que Mashiach será, Mashiach existirá, Mashiach nacerá y respirará. Aleluya, Jehová. Pues este es el significado profundo, el análisis profundo del nombre Jehová. Recuerden que se lee de derecha a izquierda. Les dejo este cuadro que ya se los expliqué varias veces y para que lo vayan pues viendo, ¿no? Entonces es muy importante, muy importante que entendamos que todas las cosas que el Eterno, el Olam, ha hecho, ¿no? Son para enseñarnos, para indicarnos que el Mashiach será, el Mashiach existirá, el Mashiach vendrá, aleluya. Y esto es el significado del nombre Jehová. De hecho, en el letrero que le pusieron a Mashiach, pusieron eso mismo, ¿no? Yeshua Hanostri, o Yeshua Hanostri, o Yehoshua Hanostri, Wemelech, o Vemelech Hayahudim. Es Yod, Hei, Bab, Hei. Entonces, él ya vino, aleluya, pero él es. Ya, él era, él es, y él será. Ya vino. Mashiach ya vino y vendrá, respirará, ya respira, ¿no? Ya nació, ya murió, pero volvió a respirar. Lo esperamos. Los escritos más antiguos ponen ciertos límites a las reglas gramaticales más actuales debido a que no poseían ciertos símbolos conocidos en este tiempo como vocales, masoréticas o nekudot. Esto deja siempre abierto el debate respecto al Shema Meforash, nombre inefable y su correcta pronunciación. Es muy importante, Ajim Hayot, que entendamos que no debemos tener miedo a pronunciar el nombre si lo que andamos buscando es la verdad. Algunos entran en debates y en cosas extrañas, ¿no? Por el temor a la ignorancia o al ser descubiertos como ignorantes.
Lo que hay que hacer es estudiar con diligencia. Este vídeo es para ello. Algunos llaman al Olam, al Eterno, al Abacadosh, simplemente Yah Elohim Sebaot. Otros lo llaman Yahweh, otros lo llaman Yahuwah, otros Yehuah, otros Jehová. Lo cierto es que en los escritos masoréticos, en la pronunciación que han puesto está basada en el verbo ser, en el verbo existir, en el verbo respirar, más en el verbo ser. Y de ahí proviene la palabra Jehová, y es lo que él dijo: yo seré el que seré, o yo seré el que estaré, hablando precisamente de su cuerpo encarnado como Mashiach. Pero mucha gente quiere establecer una verdad absoluta sin conocimiento. Tenemos que tener cuidado con eso. Si deseas obtener este estudio para saber más, y también el estudio llamado La Gran Batalla de los Nombres, ya que se complementan perfectamente, escríbeme un correo al email kehila.kadosh@gmail.com, o en los comentarios escribe quiero estos estudios y pon tu número de teléfono para WhatsApp y o tu dirección de email. Pones las dos cosas o pones solo tu número para WhatsApp si tienes WhatsApp. Si no tienes WhatsApp, pues no escribas tu número de teléfono porque no te voy a llamar. Y si no tienes WhatsApp y tienes email, pues pon tu email y me dices eso, yo te contestaré. Y para decirte cómo puedes obtenerlos. El estudio del nombre del Eterno es siempre una delicia y un aprendizaje lleno de amor para aquellos que buscamos agradar a nuestro Abba con diligencia y esfuerzo. Hoy hemos aprendido mucho, sin embargo, todavía queda bastante por asimilar acerca del Shema Meforash, del nombre inefable, ya que dependiendo de la circunstancia en la que Él intervenga o haya intervenido en nuestras vidas, se nos plasma en nuestras mentes y recuerdos un significado que marca cada vida de manera particular. Para algunos, su nombre es el poderoso, el todo suficiente, el proveedor, el sanador, el libertador, el salvador. Para otros, Él es el esposo, el padre, el amo, el acompañante. Lo cierto es que David Hamelech, el rey David, dijo: Yah es su nombre, y tal como David, nosotros podemos decirle a nuestra alma lo que él dice en el Tehilim 103. Y dice así: bendice a Yahweh, alma mía, todo mi ser, bendiga su santo nombre. Bendice a Jehová, vida mía, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados, sana todas tus enfermedades. Él rescata tu vida del hoyo, te rodea de amor y compasión. Él te sacia de cosas buenas en el primor de tu vida, de modo que se renueve tu juventud como la del águila. Yod-Hei Vav-Hei realiza actos justos y juicios para todos los perjudicados. Dio a conocer sus caminos a Moshe, su obra a los hijos de Israel. Yahweh es compasivo y bondadoso, lento para la ira, abundante en ahavá o en amor. No contenderá para siempre ni guardará su ira eternamente. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado según nuestras maldades. Porque como está de alto el Shamaim o el cielo sobre la tierra, así de grande es su amor para los que lo respetan. Como dista el oriente del occidente, así ha alejado de nosotros nuestros pecados. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece Jehová de los que lo respetan. Porque Él sabe cómo estamos hechos, se acuerda de que somos polvo. En cuanto al hombre, sus días son como los de la hierba, florece como la flor del campo. Le pasa por el lado un soplo y ya no existe. Su propio lugar no lo conoce. Pero el amor de Yahweh es por la eternidad para los que lo respetan, y su beneficencia es para los hijos, de los que cumplen su alianza y se acuerdan de observar sus preceptos. Yod-Hei Vav-Hei ha establecido su trono en el cielo y su gobierno soberano es sobre todos. Bendigan a Jehová ustedes, sus mensajeros, poderosas criaturas que cumplen sus órdenes, siempre obedientes a sus mandatos. Bendigan a Yahweh todos sus ejércitos, sus servidores que hacen su voluntad. Bendigan a Jehová todas sus obras, a todo lo ancho y lo largo de su dominio. Bendice, vida mía, alma mía, bendice a Yod-Hei Vav-Hei. Aleluya.
Abba, te damos toda Arabá porque hemos aprendido acerca precisamente de tu nombre, de tu Shema Meforash, de una de las maneras de representar tu nombre, que es que el Mashiach existirá y respirará, y que lo hizo, y que continúa, y que en él nosotros somos, existimos y respiramos, porque tú nos has tomado en cuenta, Padre, para explicarnos, para enseñarnos muchas cosas hoy. Bendice, Padre, a aquellos que están enfermos, sánalos, a aquellos que no tienen provisión, provéeles, a aquellos que están tristes, tócalos, 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 a aquellos que tienen cualquier necesidad, Padre, súplela por el poder, por la misericordia, por tu amor, por tu rajem. Sabemos que siempre estás pendiente de nosotros. Te adoramos, te damos shahá, te damos toda halel, toda kabod, toda tehilá. Solamente a ti, que eres el único que la merece, Abba. Sabemos que tú eres Yah Elohim Sebaot, el único, el todo suficiente, el Abba amoroso. Te pido por aquellas personas que están desde la Patagonia Argentina hasta Alaska escuchando esta enseñanza, pasando por Canadá, por Estados Unidos, por México, por Belice, por Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y El Salvador, por las islas, República Dominicana, por Puerto Rico. Bendice, Padre, todo el cono sur, pasando por Colombia, por Venezuela, llegando a Perú, a Chile, a Ecuador, Bolivia, a Uruguay, Paraguay. Bendice, Padre, Argentina y Brasil. Bendice todos los países de Sudamérica, de Centroamérica y de Norteamérica, de todo el continente americano, incluyendo sus islas. Bendice también, Padre, grandemente Europa. Bendice Asia, bendice África, bendice Oceanía. Reprendemos todo espíritu maligno. Sabemos que los tiempos se están cumpliendo y tú estás revelando muchas cosas de tu nombre y de tu palabra. Sabemos que no tenemos que quedarnos quietos, sino estar alertas, porque se están implementando e instalando cosas en el mundo para controlar, para cercar, y queremos que nos ilumines, que nos des luz y que seamos personas astutas, que seamos personas con jogma, con sabiduría. Bendícenos, Padre. Bendice Israel, la tierra donde decidiste derramar tu genética, tu sangre. También bendice a Israel disperso, esparcido por todo el mundo. Bendice el continente asiático. Te pido, Padre, especialmente por aquellas personas que de una u otra manera hacen posible seguir llevando luz a las naciones a través de este ministerio. Pon tu mano derecha en su pecho y tu mano izquierda en su espalda y hazles sentir el calor del Ruach HaKodesh desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies, porque tú eres fiel, y hazles sentir ese soplo, ese murmullo, ese silbido apacible de voz diciéndole: eres de las personas con las que yo cuento para llevar enseñanzas, mi palabra, para bendecir a los ministerios que lo necesitan. Padre, toca a aquellas personas que a pesar de todo han sido fieles a ti durante estos periodos más difíciles y que han hecho que los siervos inútiles podamos seguir adelante. Bendice, Padre, bendice grandemente. Multiplica las semillas de aquellos que siembran. Te damos toda Arabá solamente a ti, Padre. Solamente a ti, que eres el único. Eres el único que la merece. Levanta tus manos
Levanta tus manos, Ahim Hayot, levanta tus manos como una menorá. Levántalas y dile: Toda Rabá, Abba, Toda Rabá, porque hasta este momento tú has sido fiel. Te has mantenido cerca nuestro. Has estado con nosotros siempre. Levanta tus manos y dile: me has protegido de los gases, de las amenazas del enemigo. Me has protegido de los virus o de las bacterias, de todo tipo de circunstancia negativa que están usando para atemorizar. Levanta tus manos y dile: Toda Rabá, por mi hijo, por mi hija, porque están sanos. Toda Rabá por mi esposo, porque todavía está saludable, porque mi esposa está saludable. Levanta tus manos y dile: porque en mi país todavía mi familia no ha sido tocada. Te debo tanto, te debemos tanto, Yahweh Elohim Sebaot. Levantamos nuestras manos como una menorá y te decimos con todo nuestro corazón, desde lo más profundo de nuestros sentimientos: Toda Rabá, te agradecemos. Te agradecemos por tu fidelidad tan grande, por tu amor tan grande. Baruch Hashem. Una vez más, toda Kabod, toda Halel y toda Tehilá son solamente para Yahweh Elohim Sebaot, que es el único que la merece. Yeshua Mashiach, que viene pronto, muy pronto. Y sus recompensas están con él para dar, para recompensar, para premiar a cada uno según sea su obra. Aleluya. Recuerda, esta enseñanza irá incluida si haces tu pedido del paquete de libros por $120, que son unos 25 libros que se te enviarán. Esta enseñanza irá incluida en ello para que sigamos aprendiendo todos juntos. Si quieres colaborar con el ministerio para que este ministerio continúe llevando luz a las naciones, ayúdanos comprando el paquete de libros por $120. Y puedes hacerlo a través de PayPal o escríbeme un correo a kehila.kadosh@gmail.com o escribe en los comentarios: quiero el paquete de libros, y escribes tu teléfono con WhatsApp o tu email y yo te explicaré cómo puedes obtenerlo. Esto, Ahim Hayot, es algo que funciona de esa manera. Colabora, ayúdanos, patrocínanos. Un fuerte abrazo de agradecimiento a todos aquellos que han colaborado de esa forma y de otras maneras con el ministerio Kehila Kadosh. Un fuerte abrazo y te digo Shalom Ubrahot, que tengas abundantes y ricas bendiciones, y que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti Shalom, que Él haga germinar las semillas de Emuná, y sobre todo recuerda, un día mirándote a los ojos, Él te dirá qué hiciste con el talento que te di. Baruch Hashem, aleluya. Bendito seas tú, hombre, aleluya. Talentoso, generoso, bondadoso. Todo lo que termine en oso. No, apestoso no. Sigue adelante, hombre. Lucha y mantente firme. Enséñale a tu familia. Explícale todo esto que has aprendido hoy. Enséñale con gráficos. Explícale estos gráficos. Estúdialos tú primero con el vídeo. Una y otra vez.
Y cuando ya estés claro, dile, mira, te voy a explicar de dónde proviene este significado y este y este y este. Ya verás que van a estar muy contentos contigo. Sé diligente, como siempre. Bendita seas tú, mujer. Estudia también. Esfuérzate. Deja un poco los quehaceres que te agobian. Ponte a estudiar. Disfruta el Shabbat aprendiendo más y más con estos gráficos que se hacen con mucho esfuerzo y con mucho Jabá para ti. Porque te amo. Porque te amo. Porque te amo a ti, hombre. Porque te amo a ti, mujer. Porque te amo a ti, joven. Porque te amo a ti, niño. Porque eres mi hermano. Porque eres oveja del prado del Eterno. Aleluya. Bendito seas tú, joven. Esforzado y valiente. Que se levanta temprano. Que no trasnocha. Que no pierde el tiempo en vicios y en cosas vanas. Está enfocado en aprender y en sabiendo que los tiempos se están acortando. Todos estos gráficos puedes explicarles a otros jóvenes. Esfuérzate, esfuérzate. Que nadie tenga en poco tu juventud, joven. Demuestra que tú eres capaz de aprender y de demostrar sabiduría. Demuestra que lo vano para ti no tiene mayor sentido que las cosas del Eterno. Bendito seas tú, niño. Aleluya. Si no entiendes, pregunta. Apréndete los versos. Apréndete las letras hebreas con sus nombres y con sus significados y también con sus valores. Ya verás cómo te saldrán las cosas cada vez mejor y mejor. La palabra para ti, hombre, para ti, mujer, para ti, joven, para ti, niño, es un alimento que se encarna y se convierte en genética, y en un momento determinado, aunque no te acuerdes de muchas cosas, el Ruach HaKodesh te dirá: ahora es tiempo de aquellas cosas que aprendiste, porque la palabra nunca regresa vacía. Y ahora que es parte de tu genética por tu diligencia, te servirá, te salvará, te ayudará, te dará respirar, te dará existir y te dará el ser. Benditos sean ustedes, amén.